Muy buenas tardes con todos. Bienvenidos a la tercera unidad del curso Gerencia de Producto y Marca de la Cámara Peruana de Comercio Exterior, CAMEX. En esta oportunidad vamos a continuar con los conceptos básicos de cómo crear y cómo desarrollar un producto. Definitivamente estos conceptos son temas básicos que todo gerente de producto o gerente de marca debe de conocer para el correcto desarrollo y la creación de valor para nuestro producto y para nuestra marca. Ese es el principal objetivo que debemos de cumplir como gerentes en esta posición, ¿no? Como bien ya lo hemos visto, vamos a ver la segunda parte dentro de la hoja de ruta, previo a la última sección de nuestro primer módulo de metodologías ágiles y product management para la siguiente sesión. Pero definitivamente hoy tenemos que conocer todos los conceptos previos para poder seleccionar adecuadamente nuestro producto o los conceptos del producto y definir cuáles serían las premisas a tomar en cuenta para la fabricación correcta de ese producto. Pero la sesión de hoy es de crucial importancia porque manejando adecuadamente la metodología que vamos a explicar el día de hoy, vamos a poder definir de manera simple, de manera muy sencilla y rápida, cuáles son las características específicas que va a tener nuestro producto al momento de ser pasado a el proceso de planeamiento de la producción. El concepto de producto es una descripción aproximada de la tecnología, principios de trabajo y la forma de producto. Esto es una descripción concisa de la forma en que el producto va a satisfacer las necesidades del cliente. Un concepto por lo general se expresa como un bosquejo o como un modelo tridimensional aproximado y a veces es acompañado por una breve descripción conceptual. El grado en que un producto satisface a los clientes y puede ser comercializado con éxito depende en gran medida de la calidad del concepto fundamental. A veces un buen concepto se pone en práctica de manera deficiente en fases subsiguientes al desarrollo, pero un mal concepto casi nunca puede ser manipulado para alcanzar el éxito comercial. Por fortuna, la generación de conceptos es de un costo relativamente bajo y se puede hacer con relativa rapidez en comparación con el resto del proceso de desarrollo, ¿no? El proceso de la generación de conceptos empieza con un conjunto de necesidades del cliente y especificaciones objetivo, lo cual da como resultado un conjunto de productos de los que el equipo hará una selección final. La relación entre generación de conceptos y las otras actividades del desarrollo del concepto se ve en esta figura. En la mayor parte de los casos, un equipo eficiente de desarrollo va a generar cientos, probablemente miles de conceptos, de los cuales 5 a 20 tal vez merecerán consideración seria durante la actividad de selección del concepto. Tal y como pudimos ver en la clase anterior, el proceso de planeación del producto arrojó como resultado una declaración de misión del producto, ¿no? Y ello nos sirve de base para poder esclarecer cuáles son las características de nuestro cliente objetivo, lo que hoy en día se le conoce como buyer persona. Conociendo quién es ese personaje, nuestro buyer persona, podemos establecer las especificaciones objetivo que nuestro producto va a requerir en su diseño y fabricación. Por lo que, con la finalidad de agilizar nuestro curso, hoy nos centraremos en detallar la parte crucial del desarrollo del producto, de proceso de generación del concepto y su selección. ¿Por qué es importante conocer a detalle ese proceso? Una buena generación de conceptos deja al equipo la confianza de que todo el espacio de alternativas ya se ha explorado. Una exploración completa de alternativas en las primeras etapas del proceso de desarrollo
reduce en gran medida la probabilidad de que el equipo tropiece con un concepto superior más adelante en el proceso de desarrollo, o que un competidor introduzca un producto con rendimiento mucho mejor que el producto en desarrollo. Los métodos estructurados reducen la probabilidad de problemas costosos, por lo que las disfunciones más comunes exhibidas por equipos de desarrollo durante la generación de conceptos incluyen una consideración de solamente una o dos alternativas, a veces propuestas por los miembros más activos del equipo. A veces no se considera cuidadosamente la utilidad de los conceptos empleados por otras empresas en productos relacionados. También la participación de solamente una o dos personas en el proceso da como resultado una falta de confianza y compromiso por parte de los demás integrantes del equipo. A veces también la integración ineficiente de los prometedores soluciones parciales que podrían dar algunos otros miembros del equipo también puede ser crucial, ¿no? Y no considerar características o categorías enteras de soluciones puede ser un error fatal también dentro de este proceso de la generación de concepto. Esos son puntos claves que generalmente nos llevan al fracaso y debemos de tener en cuenta para poder establecer mejor un diseño de concepto. Es mejor establecer un método estructurado. ¿Por qué? Porque nos reduce la incidencia de esos problemas mencionados al estimular el acopio de información proveniente de muchas fuentes de información dispares. Al guiar al equipo en la completa exploración de problemas y alternativas y al dar un mecanismo para integrar esas soluciones parciales. Un método estructurado también nos va a proporcionar un procedimiento paso a paso para los miembros del equipo y que puedan ser menos experimentados en la actividad de diseño intensivo, ¿no? Permitiéndoles a ellos participar de manera activa en el proceso. ¿Cuál es ese método entonces? El método consiste en 5 pasos esenciales. En este acápite vamos a presentar cuáles son los 5 pasos genéricos para la generación de conceptos. El método que se muestra en este capítulo presenta el primer paso de aclaración del problema. Segundo, buscar externamente cuáles son nuestras fuentes para realizar los conceptos. Tercero, vamos a buscar internamente cuáles son los conceptos previos o conceptos nuevos que podríamos generar como integrantes del equipo. En cuarto lugar, vamos a explorar sistemáticamente dentro de las alternativas que ya hemos encontrado, tanto a nivel externo como interno, cuáles de todas ellas podríamos iterarlas y combinarlas de tal manera que podamos sacar un nuevo concepto específico. Y este último paso, que en realidad viene a ser una reflexión que se debe realizar en cada uno de los pasos previos, se toma importancia vital para poder realizar la solución más específica que vamos a diseñar en el proceso subsiguiente que viene a ser la fabricación del producto, ¿no? Tal y como podemos ver de manera lista, lo podemos ver de mejor o vamos a apreciar mejor su secuencialidad en una imagen que es la que presento a continuación. Ese método se muestra mucho mejor visualmente, descomponiéndose en un problema complejo en subproblemas mucho más sencillos en este primer paso de la aclaración de problemas. Tales subproblemas nos van a llevar a realizar las búsquedas, tanto a nivel externo y externo. Los conceptos de solución se identifican entonces para los subproblemas por medio de procedimientos de búsqueda externa e interna. Y entonces se utilizan árboles de clasificación y tablas de combinación de conceptos para explorar de manera sistemática el espacio de concepto de solución y para integrar las soluciones del subproblema en una solución total. Y por último, el equipo tiene que dar un paso hacia atrás, es decir, pasar a la reflexión
en la validez y la aplicabilidad tanto de los resultados como del proceso que se ha empleado, ¿no?, en esas soluciones integradas. Como vemos en esta imagen, seguiremos y describiremos en detalle cada uno de los 5 pasos del método recomendado. Aun cuando presentaremos este método de manera secuencial, la generación de conceptos casi siempre es iterativa. ¿Qué quiere decir? Que podríamos empezar por un primer paso y luego pasar al quinto paso y luego volver al paso segundo y así sucesivamente continuar hasta poder generar la solución integrada que necesitamos. Al igual que otros métodos de desarrollo, esos pasos van a pretender ser una base a partir de la cual los equipos de desarrollo del producto pueden desarrollar y refinar su estilo propio y único para resolver ese problema. Nuestra presentación del método que vamos a realizar el día de hoy se enfoca principalmente en el concepto general para un nuevo producto, pero el método puede y debería utilizarse en varios puntos diferentes del proceso de desarrollo, tanto para nuevos productos como para productos ya existentes. Así que este proceso es útil, no simplemente para conceptos generales del producto, sino también para conceptos, subsistemas, los componentes específicos y otras subpartes de los productos que tenemos en disposición, y puede aplicarse en casi cualquier producto. Vamos a definir entonces el primer paso, que viene a ser la aclaración del problema. Aclarar el problema consiste en desarrollar un entendimiento general y luego, si es necesario, vamos a descomponer ese problema en pequeños subproblemas. La declaración de la misión para el proyecto, la lista de necesidades del cliente y las especificaciones preliminares del producto son las entradas ideales al proceso de generación de conceptos, aun cuando a veces estas piezas de información todavía están refinándose cuando se inicia la fase de generación de concepto. A modo de tener una referencia para poder realizar las definiciones de los conceptos que vamos a ver el día de hoy, vamos a ver cómo se desarrolla la generación de concepto de un producto específico. En este caso vamos a ver cómo se hace el concepto para una pistola de clavos. Esta es una pistola genérica de clavos manual, eléctrica, la cual vamos a ver cómo se realizan los conceptos específicos utilizando la metodología. Tal y como ya lo he mencionado, la lista de necesidades del cliente es importante. En este caso, por ejemplo, la pistola de clavos inserta clavos en rápida sucesión, es lo que se necesita generalmente el cliente, ¿no?, que lo inserte rápido todos los clavos, que la pistola sea ligera, que la pistola no muestre ningún retardo notable después de accionarla. Y realmente nosotros en la fase anterior, que ya habíamos explicado en la clase anterior, teníamos una declaración de misión, ¿no? Esa declaración de misión especificaba cuáles eran las características teniendo en cuenta esas necesidades del cliente. Por ejemplo, la pistola de clavos necesariamente tendría que utilizar clavos, al contrario de cualquier otro tipo de material, pues existen otros tipos de máquina que podrían utilizar no solamente clavos, sino también tornillos u otros elementos, ¿no? Pero en este caso, fundamental, va a utilizar única y exclusivamente clavos. La pistola de clavos sería compatible también con cargadores de clavos de herramientas ya existentes en el mercado, por lo que tendríamos que tener en cuenta el diseño de esos cargadores ya existentes, ¿no? La pistola de clavos también clavaría en madera a través de tejas para techos, por lo que tendríamos que tener en cuenta cuál es la densidad o el volumen o el nivel de fuerza superior que debería de tener esta pistola para poder clavar este objeto a través de una teja, ¿verdad? La pistola de clavos también va a ser manipulada manualmente, por lo que tendríamos que tener en cuenta cuál sería el nivel de fuerza, el nivel de electricidad u otros niveles de uso que faciliten al usuario su manipulación manual. Definitivamente esto nos va a llevar a las especificaciones objetivo.
¿no? Las especificaciones preliminares que va a tener el producto, que son las entradas ideales al proceso de generación de concepto. Esas especificaciones, en el caso de nuestra pistola, es, por ejemplo, la longitud del clavo entre 25 a 38 milímetros, probablemente, que maneje la máxima energía de clavado de 40 joules por clavo, que tenga fuerza de clavado de hasta 2000 newtons, o rapidez máxima de clavado por segundo, a un aproximado en milésimas de segundo, rapidez promedio de clavado de 12 clavos por minuto, que tenga una masa total de peso menor o inferior a 4 kilogramos con la carga de clavos encima, y también que tenga un retardo máximo de disparo de hasta 0.25 segundos, ¿no? Todas estas especificaciones debemos de cuidarlas al momento de diseñar o iterar las especificaciones que vamos a tener en el concepto para nuestro producto, que es la pistola para clavos. Así que no olvidemos estas pequeñas especificaciones para más adelante, cuando hagamos el despliegue de esta metodología. El propósito del problema de diseño podría haberse definido de forma más general, por ejemplo, sujetar materiales para techos, o más específicamente, por ejemplo, mejorar la rapidez del concepto existente de la herramienta neumática. Pero algunas suposiciones de la declaración de emisión han sido estas, ¿verdad? La pistola de clavos va a utilizar clavos, la pistola de clavos sería compatible, etcétera. Tenemos que tener en cuenta que la definición de la misión es la base para poder realizar el concepto de la mejor manera, o de la manera más óptima en nuestro producto, ¿correcto? Teniendo en cuenta esto, descomponer este problema o cada una de las cosas que necesita nuestra pistola va a ser el siguiente paso a seguir. Es decir, descomponer el problema complejo en subproblemas más sencillos. ¿Cómo? Muchos retos de diseño de productos son demasiado complejos para resolverse como un solo problema. Así que se pueden dividir en varios subproblemas mucho más sencillos. Por ejemplo, el diseño del producto complejo, como lo sería una fotocopiadora, podría ser considerada como un conjunto de problemas de diseño más enfocados. El diseño de una pantalla administradora de documentos, el diseño de un alimentador del papel, el diseño de una impresora, el diseño del dispositivo para capturar las imágenes, etcétera, ¿no? En algunos casos, no obstante, el problema de diseño no se puede dividir fácilmente en subproblemas o partes, como por ejemplo el problema de diseñar el sujetapapeles, que puede ser difícil de dividir en varias partes. Como regla general, vamos a pensar que los equipos tienen que tratar de descomponer problemas de diseño, pero deben estar conscientes de que esa descomposición puede no ser muy útil para productos con funciones extremadamente sencillas. Dividir un problema en subproblemas o partes más sencillas, eso se le llama descomposición. Hay muchos esquemas con los que un problema se puede descomponer. Aquí vamos a demostrar una descomposición funcional, y también vamos a hacer una lista de varios otros métodos que con frecuencia son útiles. El primer paso para descomponer ese problema funcionalmente es representarlo como una caja negra, tal y como lo podemos ver en la imagen. La caja negra opera en flujos de material, energía y señales. Para el caso de nuestra pistola de clavos, las líneas continuas, que son finas, denotan el nivel de transferencia y la conversión de energía. Las líneas continuas gruesas representan el movimiento de material dentro del sistema, y las líneas discontinuas con señales de flujo de control y retroalimentación dentro del sistema. Entonces, esta caja negra representa la función general del producto en sus tres variables, ¿no? Tanto de energía, de material,
de utilización o señales de utilización. El proceso de división se repite de manera continua hasta que los miembros del equipo convengan en que cada una de esas subfunciones es lo suficientemente sencilla como para trabajar con ella. Una regla práctica es crear entre 10 hasta 10 subfunciones en el diagrama. El resultado final debería mostrarse de la siguiente manera. En un diagrama funcional que pudiera contener subfunciones conectadas en las variables que necesita nuestro producto. Por ejemplo, la pistola necesita energía, necesita materiales y flujos de señales. Y nótese que en esta etapa la meta es describir los elementos funcionales del producto sin implicar un principio específico de trabajo tecnológico para el concepto del producto. Por ejemplo, aquí se incluye la subfunción aislar el clavo, tal y como lo podemos ver aquí. La subfunción de aislar el clavo, esa subfunción se expresa en forma tal que no implica ningún otro concepto particular de solución física. Por ejemplo, indexar el cartucho de clavos en la ranura o mover un clavo a un lado del cartucho. El equipo debe de considerar cada subfunción por turno y preguntar si se expresa en forma que no implique un principio particular de solución física. No hay una forma específica de crear un diagrama funcional ni una descomposición específica de un producto. Una forma útil de crear ese diagrama es elaborar rápidamente varios bosquejos y luego trabajar para refinarlos en un solo diagrama, con el que el equipo ya se sienta más cómodo de trabajar. La descomposición funcional es solo una de las varias formas posibles de dividir el problema en subproblemas más sencillos. Otros métodos son la descomposición por secuencia de acciones del usuario. Es decir, cómo lo utiliza el usuario este equipo o este producto. Por ejemplo, el problema de la pistola de clavos podría descomponerse en 3 acciones del usuario. Aproximar la herramienta a la posición de clavado. Segundo, colocar la herramienta con precisión. Y tercero, accionar la herramienta para realizar el clavado. Ese método es a veces útil para productos con funciones técnicas sencillas que comprenden mucha interacción de parte del usuario. Pero la descomposición por necesidades clave del usuario vendría a ser un método un poco más exhaustivo y mejor definido, ¿no? ¿Por qué? Por ejemplo, para la pistola de clavos, la descomposición podría ser incluir siguientes subproblemas: clavar clavos con sucesión rápida, ser ligera, tener más capacidad de clavos, etcétera. Ese método es a veces útil para productos en los que la forma en realidad es el principal problema y no los principios de trabajo o tecnología, como ya lo hemos visto en la pistola de clavos. La descomposición por necesidades clave del usuario es mucho más útil en productos como este, por ejemplo, los cepillos de dientes, donde se supone que tiene que retener un concepto básico de cepillado, pero el problema radica en su forma, más no en los principios de trabajo, ¿no? O qué tipo de tecnología vamos a utilizar para este producto. El objetivo de todas las técnicas de descomposición es dividir el problema complejo en problemas más sencillos, de modo que estos se puedan solucionar de manera enfocada. Por lo tanto, debemos enfocar el trabajo inicial en los subproblemas críticos. Una vez que se complete la descomposición del problema, el equipo ya escoge cuáles son los subproblemas que sean más críticos para el éxito del producto y que sea más probable que se beneficien de soluciones más novedosas o creativas. Ese método comprende una decisión consciente de diferir la solución de algunos de los problemas o subproblemas, como por ejemplo, si el equipo de desarrollo de la pistola de clavos ha escogido enfocarse en los subproblemas de almacenar o aceptar energía,
almacenar o aceptar energía, se van a enfocar en convertir esa energía en energía traslacional y aplicar esa energía al clavo para poder lograr el clavado correcto. Entonces el equipo tuvo confianza en que los problemas de manejo de clavos y accionar la pistola de clavos podrían resolverse después de resolver los problemas de almacenamiento y la conversión de energía. El equipo también pospuso casi todos los problemas de interacción del usuario con la herramienta, como ver cuáles son los materiales de los clavos o las actividades que se realizan con la herramienta, ¿no? Estos problemas o subproblemas, como problemas críticos, se enfocarían en un proceso posterior, luego de estudiar el subproblema crítico de almacenamiento de la energía. Los equipos por lo general pueden llegar a un acuerdo después de unos minutos de análisis sobre cuáles problemas deberían de resolverse primero y cuáles deberían de posponerse para la consideración posterior. Esta priorización es fundamental en esta primera parte de aclaramiento del problema. El segundo paso, tal y como ya lo hemos visto en el diagrama inicial, es buscar externamente. La búsqueda externa para las soluciones es en esencia el proceso de captación de información. El tiempo y los recursos disponibles se pueden optimizar mediante el uso de una estrategia de expandir y enfocar. Primero, el expandir es expandir el propósito de la búsqueda de captar información general que podría estar relacionada con el problema. Y luego enfocar el propósito de la búsqueda al explorar las direcciones prometedoras en más detalle. Demasiado de cualquiera de esos dos métodos haría ineficiente la búsqueda externa. Hay al menos 5 buenas formas de captar información a partir de fuentes externas. La primera serían las entrevistas a usuarios líderes. Al mismo tiempo que se identifican necesidades del cliente, el equipo puede buscar o hallar usuarios líderes. Los usuarios líderes son usuarios de un producto que experimentan necesidades con meses o años antes de que casi todo el mercado. Además de que buscan beneficiarse considerablemente de la innovación del producto. Es frecuente que esos usuarios líderes ya hayan inventado soluciones para satisfacer sus necesidades, lo cual es particularmente cierto entre comunidades de usuarios muy tecnificadas, como por ejemplo las de los campos de medicina o campos científicos. Los usuarios líderes pueden seleccionarse en el mercado para el cual el equipo está desarrollando el nuevo producto. O se pueden hallar en mercados para productos que implementen algunas de las subfunciones del producto. La consulta de expertos con conocimiento de uno o más de los subproblemas no solo pueden proveer conceptos de solución de manera directa, sino también redirigir la búsqueda en campos más provechosos. Entre los expertos pueden incluirse profesionales de empresas que manufacturan productos relacionados, consultores profesionales, profesores universitarios y representantes técnicos de proveedores. Esas personas pueden hallarse en universidades, empresas o entre autores de artículos técnicos. Si bien es cierto que hallar expertos puede ser un trabajo difícil, es casi siempre menos lento que recrear un conocimiento existente. Buscar patentes podría ser una fuente muy rica y fácilmente disponible de información técnica que contiene detallados los dibujos y las explicaciones de cómo funcionan muchos productos. Pero la desventaja principal de la búsqueda de patentes es que los conceptos que se encuentran en patentes recién ya están protegidos, generalmente durante 20 años, a partir de la fecha de solicitud de la patente. De modo que puede haber necesidad de pagar regalías si es que se utilizan, ¿no? No obstante, las patentes también son útiles para ver qué conceptos ya están protegidos y deben de evitarse o pagar licencias por ellos.
los conceptos ya contenidos en patentes extranjeras sin cobertura mundial y en patentes expiradas se pueden utilizar sin ningún pago de regalías, ¿no? ¿Cómo encontrarlas? Sencillamente a través de las entidades registradoras de las patentes, como el Personal Trademarks en Estados Unidos o Indecopy aquí en Perú. También mediante uso de Internet existen algunas fuentes o bases de datos en las que se podría buscar ese tipo de patentes, ¿no? Por ello, la cuarta forma de encontrar búsqueda externa vendría a ser la búsqueda de literatura, ¿no? La literatura publicada incluye revistas, memorias de conferencias, revistas industriales, informes gubernamentales, información de mercado, información sobre consumidores o reportes de consumo y producto, etcétera. Incluso los anuncios de nuevos productos de otras compañías competidoras también vendría a ser parte de esa literatura, ¿no? Porque la búsqueda de literatura es en ocasiones una fuente muy fértil de soluciones existentes. Los manuales que contienen catálogos de información técnica también pueden ser una bibliografía útil para la búsqueda externa. Luego de que ya hemos recabado esa información, podríamos también compararnos con la competencia de manera directa, realizando un benchmarking. En el contexto de generación de un concepto, el benchmarking es el estudio de productos existentes con funcionalidad similar a la del producto en desarrollo a los problemas o subproblemas en los que ya está concentrado este equipo. El benchmarking puede revelar conceptos existentes que se han puesto en práctica para resolver un problema en particular, así como la información sobre puntos fuertes y débiles de la competencia. En este punto es probable que el equipo ya se encuentre familiarizado con productos de la competencia estrechamente relacionados, los productos en otros mercados, pero con funcionalidad relacionada son mucho más difíciles de encontrar. Esas serían las 5 fuentes más importantes para poder encontrar externamente principios para la definición de nuestros conceptos. Ahora pasaremos a la búsqueda a nivel interno, que es el uso del conocimiento personal y del equipo, así como de la creatividad que ellos tienen para generar conceptos de solución. La búsqueda es interna, debido a que todas las ideas que emergen en ese paso son creadas a partir de los conocimientos que poseen los miembros del equipo. Esa actividad puede ser la más abierta, extensa y creativa de cualquiera en el desarrollo de un nuevo producto. Encontramos útil pensar que una búsqueda interna como un proceso de recuperar una pieza potencialmente útil de información de nuestra memoria y luego adaptar esa información al problema que se tenga en mano es lo fundamental, ¿no? Este proceso puede ser realizado por personas que trabajen en forma individual o por un grupo, en donde varios trabajen juntos. Pero ¿cuáles son las 4 directrices más útiles para mejorar la búsqueda interna, individual y de grupo? En primer lugar, debemos saber cómo suspender el juicio, es decir, en casi todos los aspectos de la vida, el éxito depende de la capacidad para evaluar un conjunto de alternativas y tomar una decisión. Por ejemplo, ninguno de nosotros sería muy productivo si tuviéramos que decidir qué ropa ponernos por la mañana o qué vamos a comer en el desayuno, lo cual nos va a implicar un largo tiempo para generar alternativas y evaluarlas antes de poder formar un juicio. Debido a que casi todas las decisiones en nuestra vida diaria tienen implicaciones de apenas unos minutos o menos, estamos acostumbrados a tomar decisiones con mucha rapidez y seguir nuestro camino. No obstante, en la generación de conceptos para el desarrollo de un producto es totalmente y fundamentalmente diferente, ¿no? Tenemos que vivir con las consecuencias de las decisiones sobre el concepto de un producto por muchos años. En consecuencia, durante los días o semanas que sean necesarios para generar el gran conjunto de alternativas es crítico para el éxito. No podemos tomar las decisiones muy a la ligera. Debemos de saber tomar una pausa en este punto antes de tomar la decisión de elaborar un concepto específico. ¿Por qué?
porque probablemente incluso dentro de el periodo en el que ya hayamos planificado crear el concepto previo a la planeación de la producción, probablemente nuestro competidor ya habrá sacado algún producto similar o habrá tenido una copia de nuestro producto y lo habrá mejorado incluso. Podrían suceder mil y un cosas, pero saber suspender cuál es nuestra decisión final en el momento correcto o el tomar las decisiones en el momento adecuado es lo fundamental. Por eso, este punto es fundamental en este paso de la búsqueda interna, saber suspender cuáles son nuestros juicios, no apresurarnos a tomar decisiones demasiado rápido, pero tampoco alargarlas demasiado, ¿no? Porque es, como todos bien sabemos, en nuestras empresas tenemos plazos, tenemos fechas de entregas, tenemos tiempos específicos los cuales debemos de cumplir, sobre todo en los tiempos en los que está monitoreado el avance del proyecto en base a costos. La reducción de los costos está muy estrechamente y directamente relacionada con la reducción del tiempo que se toma para poder tomar una decisión, ¿no? Mientras más rápido lo tomemos, menos costoso resultará. Pero debemos saber tomar esta calma. Así que para no vivir con las consecuencias de haber tomado la decisión incorrecta, ¿no? Segundo gran paso es generar probablemente muchas más ideas. La mayoría de los expertos piensan que entre más ideas genere un equipo, es más probable que explore por completo el espacio de solución. Si bien es cierto, esto podría ser muy cierto, verídico, al esforzarse en la cantidad, se reducen las expectativas de calidad para cualquier idea en particular. Por lo tanto, puede estimular a las personas a compartir ideas que de otro modo pudieran verse como que no merecen ni siquiera ser mencionadas, ¿no? Así que cada idea actúa como un estímulo para otras ideas, de modo que un gran número de ideas tiene el potencial de estimular incluso más ideas. Por lo que la generación de ideas, si bien es cierto, es una parte esencial al momento del brainstorming, al momento de realizar los probables conceptos que podría tener nuestro producto y la revisión de los problemas del que presenta el mismo, no deberíamos enfocarnos únicamente en generar muchas ideas, ¿no? Porque podríamos perder el enfoque de gestionar las ideas que son correctas. Tal y como lo vimos en el proceso anterior, debemos enfocarnos en los subproblemas críticos que necesitan ser resueltos en la descomposición. Pero no debemos olvidar que podemos dar la bienvenida a las ideas que podrían parecer no factibles. Todas las ideas que inicialmente parecieran no factibles también podrían ser mejoradas, depuradas o reparadas por los otros miembros del equipo. Cuando menos factible sea una idea, más alarga las fronteras del espacio de solución y estimula al equipo a pensar en los límites de la posibilidad. Así que, en consecuencia, las ideas no factibles son bastante valiosas y su expresión debe ser estimulada. Y en última instancia, utilizar los medios gráficos y físicos es de vital importancia en este proceso, porque razonar acerca de información física o geométrica con palabras es difícil. Por inherencia, el texto y el lenguaje verbal son vehículos poco eficientes para describir entidades físicas. Ya sea que se trabaje en grupo o en forma individual, tiene que haber numerosos bosquejos. La espuma, la arcilla, el cartón y otros medios tridimensionales también pueden ser de ayuda en los problemas que requieran de un entendimiento exhaustivo de las relaciones de forma y espacio. Tal y como hemos visto, probablemente en algunos casos de diseño de un auto, por ejemplo, casi siempre se hace un modelado en arcilla del mismo previo al momento de realizar tanto el vehículo en su totalidad como en cada una de las partes, por lo que siempre los modelos de arcilla son muy utilizados por los escultores o los diseñadores industriales al momento de realizar un componente o
la versión final del producto, ¿no? En el cuarto paso, podríamos explorar sistemáticamente como consecuencia de las actividades de búsqueda externa e interna. En este punto ya el equipo habrá recolectado decenas o cientos de fragmentos de conceptos, es decir, soluciones a los subproblemas. La exploración sistemática está destinada a navegar el espacio de posibilidades al organizar y sintetizar esos fragmentos de solución. Hay dos alternativas específicas para manejar esa complejidad y organizar el pensamiento del equipo. La primera de ellas es el árbol de clasificación de conceptos y la segunda es la tabla de combinación de conceptos. El árbol de clasificación ayuda al equipo a dividir las posibles soluciones en categorías independientes, mientras que la tabla de combinación guía al equipo a considerar combinaciones de fragmentos de una manera selectiva. El árbol de clasificación de conceptos se emplea para dividir todo el espacio de posibles soluciones en varias clases diferentes que facilitarían la comparación y eliminación. El árbol de clasificación proporciona al menos 4 importantes beneficios. Primero, elimina las ramas que sean menos promisorias. Si al estudiar el árbol de clasificación el equipo puede identificar un método de solución que no parezca tener mucho mérito, entonces ese método se puede eliminar y el equipo puede enfocar su atención en las ramas que sí son promisorias del árbol. Eliminar una rama del árbol requiere cierta evaluación y juicio y por lo tanto tiene que hacerse con cuidado. Pero la realidad en el desarrollo del producto es que hay recursos limitados y debemos enfocar los recursos disponibles en las direcciones que son más promisorias. Eso es un importante factor de éxito, ¿no? Para el equipo de la pistola de clavos, por ejemplo, la fuente de energía nuclear fue eliminada de consideración, aun cuando el equipo había identificado algunos sectores muy curiosos para utilizarlos en dar energía a corazones artificiales. Serían económicamente prácticos durante al menos una década, así que requisitos reguladores les pondrían obstáculos indefinidamente para poder adquirir esos equipos nucleares. Por lo tanto, fue eliminado el árbol. En segundo lugar, es la identificación de los métodos independientes para el problema. Cada rama del árbol puede ser considerada como un método diferente para resolver el problema general. Así que algunos de esos métodos pueden ser casi por completo independientes entre sí. En otros casos, el equipo puede limpiamente dividir su trabajo entre dos o más personas o grupos de trabajo. Cuando dos métodos parecen promisorios, esa división del trabajo puede reducir la complejidad de las actividades de generación de conceptos. También puede generar alguna competencia sana entre los métodos de consideración. El equipo de la pistola de clavos halló que la rama de química explosivo y la rama eléctrica parecieron bastante promisorias. Asignaron esos dos métodos a dos subgrupos diferentes y los siguieron de manera independiente por varias semanas. En tercer lugar, la exposición de énfasis inapropiado a ciertas ramas podría ser un graso error. Una vez que está construido el árbol, el equipo puede reflexionar rápidamente acerca de cuál es el trabajo que debemos aplicar a cada rama y se asigna de manera apropiada de esa manera. El equipo de la pistola de clavos reconoce que había aplicado muy poco esfuerzo a pensar en fuentes de energía hidráulica y tecnologías de compresión. Entonces, este reconocimiento lo guió a enfocarse en esa rama del árbol durante unos pocos días, ¿no? De tal manera de que resulta mucho más sencillo a través de ver el gráfico cuáles son los puntos específicos en los que sí estamos enfocándonos con mayor énfasis y en cuáles no, ¿no? Y en cuarto lugar, el refinamiento de la descomposición del problema para una rama en particular. A veces la descomposición de un problema puede adaptarse de manera útil a un método particular para el problema. Considere la rama del árbol correspondiente a la fuente de energía eléctrica que hemos resaltado en este punto. Con base
en mayor investigación del proceso de clavado, el equipo de potencia instantánea entregada durante el proceso de clavado era de unos 10.000 watts durante unos cuantos segundos, milisegundos, y por lo tanto excede la potencia que se puede tomar en un tomacorriente de pared, tal y como lo podemos ver en la subsiguiente rama. También esos 10.000 watts exceden a la capacidad o de potencia de una batería y también a los de una celda de combustión. Por lo tanto, concluyeron que la energía tiene que acumularse en un periodo considerable del ciclo de clavado, por ejemplo en 100 milisegundos, y luego accionarlo de pronto para poder proporcionar la energía instantánea requerida para meter el clavo. Así que ese rápido análisis llevó al equipo a agregar una subfunción más, que viene a ser la de acumular la energía translacional en su diagrama funcional. Seleccionaron agregar esa subfunción después de la conversión de energía eléctrica en energía mecánica, pero de un modo muy breve consideraron la posibilidad de acumular la energía en el dominio eléctrico con un capacitor. Entonces, esta clave de refinamiento de diagrama de funciones es muy común cuando el equipo hace más suposiciones acerca del método y a medida de que se reúne más información, como podemos ver, ¿no? El segundo punto es la tabla de combinación de conceptos. La tabla de combinación de conceptos es un método que nos ayuda, también visualmente, a contener una forma de considerar de manera sistemática las combinaciones de fragmentos de solución. Como podemos apreciar en esa figura, se muestra un ejemplo de la tabla de combinación que el equipo de la pistola de clavos ha utilizado para considerar las combinaciones de fragmentos para la rama eléctrica del árbol de clasificación. Las columnas de la tabla corresponden a los subproblemas identificados en la figura del árbol anterior. Las entradas de cada columna corresponden a los fragmentos de solución para cada uno de esos subproblemas derivados de la búsqueda externa e interna. Por ejemplo, el subproblema de convertir energía eléctrica en energía de traslación es el encabezado por la primera columna. Y las entradas de esa columna son un motor rotatorio con transmisión, un motor lineal, un solenoide y una pistola eléctrica. Las soluciones potenciales a ese problema general se forman al combinar un fragmento en cada columna. Para el ejemplo de la pistola de clavos hay 24 posibles combinaciones, es decir, 4 en la parte de compresión de energía, 2 en la parte de acumulación de energía y 3 posibles soluciones en la forma de cómo aplicar la energía translacional al clavo. Y seleccionar una de esas 24 combinaciones de fragmentos no lleva de manera inmediata una solución al problema general. La combinación de fragmentos debe, por lo general, desarrollarse y refinarse antes de que pueda haber una solución integrada. Ese desarrollo puede incluso no ser posible o puede llevar a más de una solución, pero como mínimo requiere de más pensamiento creativo. De cierta forma, la tabla de combinación es simplemente una forma de hacer asociaciones forzosas entre fragmentos para estimular más el pensamiento creativo. El mero acto de seleccionar una combinación en ninguna forma dará una solución completa. Aquí, como podemos ver, se muestra un bosquejo de un concepto que surge de la combinación de los fragmentos solenoide, el resorte y los múltiples impactos. Al realizar esa combinación surge un concepto, ¿no? Como podemos ver en ese concepto, el equipo de diseño para el producto ha realizado un bosquejo de cómo sería aplicar un resorte dentro de un solenoide que podría aplicar
los múltiples impactos o ayudar a beneficiar múltiples impactos en el momento de aplicar la energía traslacional para colocar el clavo, ¿no? También podríamos aplicar otra posible combinación al unir el motor rotatorio con transmisión más un resorte y aplicar la energía traslacional únicamente en un impacto. El equipo de diseño estudió la forma en cómo podría realizarse esto y de acuerdo a sus observaciones determinaron que ese resorte podría colocarse de esta manera, ¿no? Otra posible combinación podría dar otra posible solución, como por ejemplo el motor lineal uniéndose a la masa móvil o utilizando la acumulación de energía mediante la masa móvil más la aplicación de la energía traslacional al clavo en un solo impacto, podría generar probablemente un motor lineal enrollado de esa manera. Como podemos ver, cada una de las combinaciones nos lleva a presentar un concepto totalmente diferente, por lo cual este método de combinación o la tabla de combinación de conceptos es uno de los más utilizados para poder generar un concepto específico y más acorde a lo que se necesita. Pero dos directrices facilitan el proceso de la combinación de los conceptos. Primero, si un fragmento se puede eliminar por no ser factible, antes de combinarlo con otros fragmentos, entonces el número de combinaciones que el equipo necesita considerar se va a reducir. Ya no serían 24 en este caso, ¿no? Serían menos si es que elimináramos alguna de las posibles soluciones. Y en segundo lugar, la tabla de combinación de conceptos debe de concentrarse en problemas que estén acoplados. ¿Y qué son los subproblemas acoplados? Son aquellos cuyas soluciones se pueden evaluar solo en combinación con las soluciones a otros problemas. Es decir, al momento de realizar estas combinaciones se han generado probablemente algunos otros subproblemas, que algunos sí tendrían solución y otros simplemente no serían dignos de mencionar ni siquiera. Jamás podríamos hablar de un motor lineal junto con un resorte, por ejemplo, si es que ese resorte no tuviera la forma específica de ese motor, o un solenoide uniéndolo a un resorte tampoco sería lo ideal porque cada uno de ellos cumple una función diferente, ¿no? Por lo tanto, la selección de la fuente específica de energía, como en el caso de los subproblemas acoplados de nuestra pistola eléctrica para clavos, en esa selección de fuente específica de energía eléctrica a utilizar como la batería como la batería contra toma corriente, aunque extremadamente crítica, es un tanto independiente de la selección de conversión de energía, como por ejemplo un motor contra un solenoide. Por lo tanto, la tabla de combinación del concepto no necesita contener una columna para los diferentes tipos de fuentes de energía eléctrica. Así que eso reduce el número de combinaciones que el equipo tiene que considerar. Como cuestión práctica, las tablas de combinación de concepto pierden su utilidad cuando el número de columnas se exceden de 3 o 4 columnas. ¿Por qué? Porque realizaríamos demasiadas combinaciones, ¿no? La combinación máximo de 3 tipos de subfunciones vendría a ser lo más ideal. Así que en el quinto paso de la reflexión sobre las soluciones y el proceso, aún cuando por comodidad en la presentación el paso de reflexión se enfoca al final, la reflexión tiene que efectuarse en todo el proceso, en cada uno de los pasos. Las preguntas que deberíamos formularnos podrían ser: ¿el equipo está desarrollando confianza en que el espacio de solución sea explorado en su totalidad? Es decir, el equipo confía verdaderamente de que ya hemos explorado todos los subproblemas y problemas actuales que requerimos para diseñar el producto. ¿Existen diagramas funcionales alternativos que no estamos viendo? ¿Hay formas alternativas de poder descomponer ese problema?
aparte de las que ya hemos mencionado, se han trabajado en su totalidad todas las fuentes externas. Las ideas de todos han sido aceptadas e integradas en este proceso. Y cabe recordar que justo el líder de producto tiene que tener en cuenta la participación activa de todos. Todos los miembros del equipo tienen que colaborar en la definición de este producto. ¿Por qué? Porque es importante poder tomar no solamente las ideas o las nociones de los diversos profesionales que tienen en el equipo, sino que esto podría mejorar el nivel de motivación del equipo para poder enfocarse mejor en desarrollar el mejor producto más óptimo, ¿no? Esa es una de las partes psicológicas que debe de manipular o de que debe de saber dominar el líder de producto en favor de la generación adecuada del concepto. Los profesionales que sean buenos en la generación de conceptos parecen siempre estar en gran demanda como miembros del equipo. Muy por el contrario a la creencia popular, pensamos que la generación de conceptos es una habilidad que se puede aprender y desarrollar. Luego de que ya hemos visto cuáles son los pasos esenciales para poder generar el concepto adecuadamente, procedemos entonces a la selección de cuál de los conceptos que ya hemos generado vendría a ser el más útil para nuestro diseño. La selección del concepto es parte integral del proceso de desarrollo del producto. En las primeras etapas, el equipo de desarrollo del producto identifica un conjunto de necesidades del cliente. Con el uso de varios métodos, el equipo genera entonces conceptos de solución alternativos en respuesta a esas necesidades. La selección del concepto es el proceso para evaluar conceptos con respecto a las necesidades del cliente y otros criterios, comparando los puntos relativamente fuertes y débiles de los conceptos y seleccionando uno o más de estos para su posterior investigación, prueba o desarrollo. Muchas etapas del proceso de desarrollo se benefician de una creatividad sin límites y modos de pensar divergentes. La selección del concepto es un proceso convergente, frecuentemente iterativo, y puede no producir de inmediato un concepto dominante. Al principio se escogen un conjunto grande de conceptos hasta llegar a un conjunto mucho más pequeño, pero esos conceptos pueden combinarse y mejorarse más adelante para agrandar en forma temporal el conjunto de conceptos bajo consideración. Por medio de varias iteraciones, finalmente se escoge un concepto dominante. Como podemos ver en la siguiente figura, la sucesiva reducción y ampliación temporal del conjunto de opciones que se consideran durante la actividad en selección de un concepto son bastante amplias, ¿no? Todos los equipos utilizan algún método para escoger un concepto. Independientemente de si el proceso de selección del concepto es explícito o no, todos los equipos utilizan algún método para escoger entre conceptos. Incluso los equipos que generan solamente un concepto ya están utilizando un método. Escoger el primer concepto en el que piensan. Ese vendría a ser su método. Pero los métodos varían en su efectividad. Incluyen lo siguiente. Una decisión externa. Los conceptos se turnan al comprador, cliente o alguna otra entidad externa para su selección. Al campeón del producto. Como por ejemplo un miembro influyente del equipo de desarrollo del producto podría escoger un concepto basado en su preferencia personal. En base a intuición, se escoge un concepto en el que se percibe como el mejor. Los criterios explícitos o concesiones simplemente no se usan. El concepto simplemente parece ser el mejor de los conceptos. También se podría someter a votación múltiple, donde cada uno de los miembros del equipo vota por varios conceptos y se elige el concepto con más votos. Un concepto
a favor y en contra, ¿no? El equipo hace una lista de puntos fuertes y débiles de cada concepto y hace una selección con base a la opinión del equipo. El concepto de prototipo y prueba. La organización construye y prueba prototipos de cada concepto haciendo una selección con base en datos de las pruebas. Otra forma es basarse en las matrices de decisión, donde el equipo califica cada concepto contra criterios de selección especificados de antemano, los cuales pueden ser ponderados. Es aquí, en este punto, en donde el método de selección que recomendamos utilizar es el de las matrices de selección, donde se construye alrededor del uso de matrices para evaluar cada concepto con respecto a un conjunto de criterios de selección, ya que en los métodos anteriores que hemos mencionado, de decisión hasta el prototipo y prueba, podrían no ser los ideales para poder generar, ya que hay algunos donde se genera un sesgo de posibles buenos criterios, ¿no? Para definir el concepto adecuadamente, como por ejemplo la intuición. No podríamos basar nuestras decisiones únicamente en la intuición o simplemente una votación, ya que no es el desarrollo de un producto no es simplemente democrático, entre comillas, ¿no? Se debe de establecer científicamente y numéricamente cuáles son las bases específicas para generar un nuevo producto. Por lo tanto, el método de las matrices de decisión vendría a ser un método mucho más ideal que nosotros recomendamos. ¿Qué beneficios ofrece un método estructurado en base a las matrices? Todas las actividades del proceso frontal del desarrollo de producto tienen enorme influencia en un eventual éxito del producto. Es cierto que la respuesta del mercado al producto depende de manera crítica del concepto del producto, pero muchos expertos e investigadores también piensan que la selección del concepto de un producto determina en forma impresionante el costo final de manufactura del producto. Un proceso estructurado de selección de concepto ayuda a mantener la objetividad del concepto en toda la fase del proceso de desarrollo y guía al equipo de desarrollo del producto en un proceso crítico, difícil y a veces emocional. Específicamente, un método estructurado de selección de concepto ofrece los siguientes beneficios potenciales. En primer lugar, podríamos obtener un producto más enfocado hacia el cliente, debido a que los conceptos son explícitamente evaluados contra criterios orientados al cliente. Lo más seguro es de que el concepto seleccionado sea enfocado a sus necesidades, ¿no? Un diseño competitivo podría resultar al comparar o realizar el benchmarking de conceptos con respecto a los diseños ya existentes, incluso de los de nuestra competencia. Los diseñadores manejan el diseño para igualar o rebasar el rendimiento del producto de sus competidores en dimensiones clave. La mejor coordinación del proceso de un producto también es otro beneficio, ya que un método, una evaluación explícita del producto con respecto a los criterios de manufactura mejora la manufactura del producto y ayuda a igualar el producto con capacidades de proceso de la empresa. También nos brinda un tiempo reducido para la introducción del producto. Un método estructurado se convierte en lenguaje común entre los ingenieros de diseño, ingenieros de manufactura, diseñadores industriales, comerciantes y gerentes de producto, resultando en una menor ambigüedad, comunicación mucho más rápida y hay menos salidas en falso, ¿no? También se produce una efectiva toma de decisiones grupal, ya que dentro del equipo de trabajo, la filosofía y directrices de la organización, la disposición de los miembros a participar y la experiencia de los miembros del equipo puede limitar el proceso de selección del concepto. Un método estructurado estimula la toma de decisiones con base en criterios objetivos y reduce al mínimo la probabilidad de que los factores arbitrarios o personales influyan en el concepto del producto. Un proceso estructurado también nos beneficia en
una documentación específica. Ese método resulta en un archivo fácilmente entendible por la razón fundamental que hay detrás de las decisiones del concepto. Ese registro es útil en la asimilación de nuevos miembros del equipo y para evaluar rápidamente el impacto de cambios en las necesidades del cliente o en alternativas disponibles. De manera general, presentaríamos entonces una metodología de dos etapas para la selección del concepto, aun cuando la primera puede ser suficiente para decisiones de diseño sencillas. La primera etapa se le denomina el filtrado de conceptos y la segunda, la evaluación de los conceptos. Y cada una de ellas se apoya en una matriz de decisiones que utiliza el equipo para poder filtrar, ordenar y seleccionar los mejores conceptos. Aun cuando el método está estructurado, destacamos la importancia de los conocimientos del equipo para mejorar y combinar los conceptos. La selección del concepto se realiza a veces en dos etapas como vía para poder manejar la complejidad de evaluar docenas de conceptos del producto. La aplicación de esos dos métodos se ilustra de la siguiente manera. El filtrado vendría a ser la evaluación rápida y aproximada destinada a producir unas pocas alternativas viables. La evaluación es un análisis más cuidadoso de esos relativamente pocos conceptos con el propósito de escoger el concepto individual que tenga más probabilidad de llevar el producto al éxito. Durante el filtrado de conceptos, los conceptos iniciales burdos son evaluados con respecto a un concepto de referencia común, utilizando una matriz de filtrado. En esa etapa preliminar, las comparaciones cuantitativas detalladas son difíciles de obtener y pueden ser confusas, de modo que se emplea un sistema de evaluación comparativa muy burda. Después de eliminar algunas alternativas, el equipo ya puede continuar la evaluación de los conceptos y realizar análisis más detallados y evaluación cuantitativa más fina de los conceptos restantes utilizando la matriz de evaluación como guía. En todo el proceso de filtrado y evaluación pueden efectuarse varias iteraciones con nuevas alternativas que surgen de la combinación de las características de varios conceptos. Ambas etapas de filtrado de conceptos y evaluación de conceptos siguen un proceso de 6 pasos que llevan al equipo por la actividad de selección del concepto. Y esos pasos son, primero, se debe elaborar la matriz de selección. Segundo, se deben evaluar los conceptos. Tercero, se deben ordenar dichos conceptos. Cuarto, se debe de combinar y mejorar esos conceptos. Quinto, debemos seleccionar uno o más de los conceptos que ya hemos combinado. Y 6, la reflexión, tal y como lo habíamos mencionado anteriormente, tiene que realizarse cada uno de los subprocesos anteriores, pero al finalizar, reflexionar específicamente sobre la solución escogida, ¿no? Así que, aun cuando presentamos un proceso bien definido, el equipo, no el método, es el que crea los conceptos y toma las decisiones que determinan la calidad del producto. Idealmente, los equipos están formados por personas de diferentes grupos funcionales dentro de la organización. Cada uno de los miembros tiene puntos de vista únicos que aumentan el entendimiento del problema y por lo tanto facilitan el desarrollo del producto exitoso y orientado al cliente. El método de selección del concepto utiliza matrices como guías visuales para construir consenso entre miembros del equipo. Las matrices concentran su atención en las necesidades del cliente y otros criterios de decisión y en los conceptos del producto para su evaluación, mejora y selección explícitas. Como podemos ver aquí en este proceso de filtrado, en esta figura se ilustra la forma en cómo el filtrado, que vendría a ser una evaluación rápida, aproxima cada una de las iteraciones dentro de los conceptos que hemos analizado.
Podríamos tener cientos o miles de conceptos, pero la iteración sucesiva de cada uno de ellos va a ir reduciendo específicamente cada uno de los subproblemas. Por lo que la fase de generación de conceptos podría ser amplia, pero el filtrado de los conceptos es necesario dentro de toda la iteración de los subfunciones y de los subproblemas que surjan para poder evaluarlos adecuadamente y finalmente poner a prueba el último concepto que podríamos elegir. Gráficamente, esa es una representación de cómo poder realizar un filtrado de conceptos, ¿no? Otro método que ya habíamos especificado es el método de la matriz de la selección de los conceptos dentro de este proceso de filtrado. La matriz de selección, para el ejemplo, podría ser que el grupo haya evaluado los conceptos contra otros conceptos de referencia, utilizando únicamente un código, ¿no? En donde más significa mejor que, es decir, mejor que la matriz de referencia, cero significa igual a la matriz de referencia, menor o menos significa el peor que la matriz de referencia. Para poder identificar algunos conceptos para su posterior consideración. Luego de ello, sumando tanto las más o la suma de los signos, la suma de los ceros y la suma de los negativos, podremos obtener una valoración o evaluación neta de nuestra variable, ¿no? Y luego poder especificar después de la evaluación si es que el orden específico en el que se van a priorizar la solución de ese subproblema y definir si efectivamente vamos a continuar con la producción en el siguiente proceso de ese subproblema o simplemente se pausa solución de ese subproblema y simplemente no se toma en cuenta para una posterior evaluación. En este proceso de filtrado, la evaluación de la matriz de selección es importante para poder seleccionar cada uno de esos subconceptos, ¿no? Luego la evaluación o la matriz de evaluación de conceptos es un método que utiliza una suma ponderada de todas las evaluaciones para poder determinar la evaluación de los conceptos, en donde uno vendría a ser el menor subjetivo concepto que no se debería de utilizar y 5 vendría a ser la evaluación del concepto mejor, subjetivamente más útil para poder ser evaluado, ¿no? O es la evaluación positiva más óptima. En cada uno de los conceptos específicos que ya se han pasado luego del proceso del filtrado, aquí ya vamos a poder calificar mediante una evaluación ponderada, mediante un peso ponderado de cada uno de los criterios de selección. Por ejemplo, la facilidad de manejo podría tener solamente un 5% de peso ponderado respecto de todo el total de puntos que debería de tener nuestro producto. O la facilidad de uso podría tener solamente un peso de 15%. ¿Por qué mayor a la facilidad? Porque el uso o la usabilidad del producto vendría a ser mucho más importante que solamente su manejo, ¿no? La lectura de los ajustes también podría tomar un peso importante dentro de la usabilidad del producto en ese momento. Por lo tanto, tiene un peso del 10% y así sucesivamente, ¿no? Para poder dar este peso ponderado, sirve esta matriz de evaluación de conceptos. Luego de que ya hemos realizado la calificación de acuerdo a cada uno de los conceptos que ya hemos evaluado,
después de la etapa de filtro, los multiplicamos por el peso del relativo y obtenemos una evaluación ponderada. Esta evaluación ponderada al finalizar se suma de cada una de las columnas y podemos decidir si continuar o no con el desarrollo de ese concepto. Obviamente que el concepto que obtenga el primer lugar o el que tenga la mejor evaluación, ese es el concepto que va a ser aceptado para su desarrollo en la siguiente etapa. Por ejemplo, en este caso, tope de palanca ha sido el concepto que ha obtenido una mejor valoración ponderada y ha obtenido el primer lugar entre los 3 conceptos que ya habían sido evaluados. De esa manera, este tope de palanca se desarrollará en el proceso subsiguiente. Luego de que ya lo hemos ordenado, entonces hemos combinado y mejorado los conceptos donde probablemente el tope de palanca y el anillo amortiguador podrían combinarse luego de esta evaluación. Posiblemente ambos conceptos los podríamos unir en el paso 4 que ya hemos mencionado, ¿no? Que es la combinación y mejora de los conceptos. De esa manera podríamos obtener un concepto mejorado. Y luego de seleccionarlo, ya pasaremos entonces a la definición del concepto total que va a ser producido. ¿Qué advertencias debemos de tener en cuenta primero para poder tomar en cuenta esa selección adecuada? Con experiencia, los usuarios de los métodos de selección del concepto descubren en el proceso varias sutilezas. Así que aquí vamos a analizar algunas de esas sutilezas y le señalamos algunos aspectos en donde tiene que tenerse mucha precaución. Primero, en la descomposición de la calidad del concepto. La teoría básica que fundamenta el método de selección del concepto es que los criterios de selección y por extensión las necesidades del cliente pueden evaluarse de manera independiente y que la calidad del concepto es la suma de las cualidades del concepto con respecto a cada criterio. La calidad de los conceptos de algunos productos puede no descomponerse fácilmente en un conjunto de criterios independientes, ya que de otro modo el rendimiento del concepto con respecto a los diferentes criterios puede ser difícil de relacionar con la calidad general del concepto. Por ejemplo, el atractivo general o el rendimiento de diseño de una raqueta de tenis puede resultar en una forma sumamente compleja de su peso, facilidad de movimiento, transmisión de impacto y absorción de energía. Simplemente con seleccionar un concepto basado en la suma del rendimiento con respecto a cada criterio puede no captar complejas relaciones entre esos criterios. Existen también ciertos criterios subjetivos que no hemos considerado en el momento de realizar la evaluación de los criterios para los conceptos, porque algunos criterios de selección, particularmente los relacionados con la estética, son en gran medida subjetivos. Las elecciones entre alternativas basadas solo en criterios subjetivos tienen que hacerse con mucho cuidado. En general, el juicio colectivo del equipo de desarrollo no es la mejor forma de evaluar conceptos sobre dimensiones subjetivas. Más bien, el equipo tiene que reducir las alternativas a 3 o 4 y luego solicitar las opiniones de clientes representativos del mercado objetivo para el producto, quizá utilizando maquetas o modelos para poder representar esos conceptos. Para facilitar la mejora de los conceptos, mientras se analiza cada concepto para determinar su calificación, el equipo puede tomar nota de cualquier atributo destacado, que sea positivo o negativo, de los conceptos, y es útil identificar cualquier característica que pudiera aplicarse en otros conceptos, así como problemas que pudieran resolverse para mejorar ese concepto. Pueden ponerse notas directamente en las celdas de la matriz de selección que hemos mencionado anteriormente, y esas notas son particularmente útiles en ese paso 4 que ya he mencionado, ¿no? De combinación y mejora del concepto. Cuando el equipo ya busca combinar, refinar y mejorar los conceptos antes de tomar una decisión de selección.
¿En dónde incluimos los costos? Casi todos los criterios de selección son adaptaciones de las necesidades del cliente. No obstante, la facilidad de manufactura y el costo de la manufactura no son necesidades del cliente, sino de la empresa. Por lo que la única razón por la que se interesan los clientes acerca del costo de la manufactura es porque establece el límite inferior sobre el precio de venta. Sin embargo, el costo es un factor extremadamente importante en la selección de concepto, porque en uno de los factores que determinan el éxito económico del producto. Por esa razón, estamos a favor de la inclusión de alguna medida de costo o facilidad de manufactura cuando se haga evaluación de conceptos, aun cuando esas medidas no sean necesidades del cliente. De mismo modo, puede haber necesidades de otros involucrados que no fueron expresados por clientes reales, pero que son importantes para para el éxito económico del producto. La selección de los elementos de conceptos agregados. Algunos conceptos de producto son realmente agregados de varios conceptos más sencillos. Si todos los conceptos bajo consideración incluyen selecciones de un conjunto de elementos más sencillos, entonces estos pueden ser evaluados primero y de modo independiente antes de evaluar conceptos más complejos. Esa clase de descomposición puede seguirse en parte desde la estructura empleada en la generación del concepto. Por ejemplo, si todos los, los conceptos de producto el producto que hemos evaluado el día de hoy, que es la pistola de clavos de nuestro ejemplo, pudieran utilizarse con todos los diferentes tipos de clavos que existen, entonces la selección de un concepto de clavo podría realizarse de modo independiente de la selección del concepto general de nuestra pistola. ¿Qué aplicación de la selección del concepto en todo el proceso de desarrollo tiene que ser realizada? Aun cuando en esta sesión hemos destacado la aplicación del método a la selección de un concepto básico de producto, la selección del concepto se utiliza una y otra vez a muchos niveles de detalle en el proceso de diseño y desarrollo. Por ejemplo, en el ejemplo que hemos visto de la pistola, la selección del concepto podría utilizarse desde el principio del proyecto de desarrollo para decidir entre un método de un solo uso o uno de un uso múltiple. Una vez determinado el método básico, la selección del concepto podría usarse para seleccionar el concepto básico del producto. Y por último, la selección del concepto podría utilizarse a nivel más detallado de diseño para decisiones de resolución como la selección de colores o el uso de materiales para ese producto. En conclusión, tal y como hemos visto en la sesión de hoy, la metodología mostrada es práctica y útil para la generación de un concepto de producto óptimo que considere tanto los recursos como las formas internas y externas más adecuadas para su correcta producción y su puesta en marcha. En las siguientes tres últimas etapas previas al plan de desarrollo de producción, he querido resumirlas de tal modo de que nos podamos actualizar con las metodologías más recientes que son utilizadas por diversas compañías a nivel mundial para la fabricación de sus productos. Tales metodologías son los métodos ágiles y Lean Product Management, que serán los temas que vamos a tratar en la siguiente sesión, que es la última sesión de nuestro primer módulo sobre gerencia de producto. Así que, sin más por agregar, les agradezco muchísimo por escucharme el día de hoy y los espero ver entonces en la próxima sesión. Ante cualquier duda o consulta, pueden realizar sus preguntas mediante el chat del grupo y en caso de no existir alguna, nos veremos entonces en la siguiente sesión. Muchas gracias.